que requerimos un sistema que sea dinámico y eso es más complicado que lo que hicimos el otro día con el ascensor, que era un sistema de control secuencial. Así que lo que vamos a hacer es aprovechar un poco esta sesión de hoy para avanzar en teoría, en recordatorios de cosas de sistemas automáticos, en cosas de control PID, sin entrar en lo que es la implementación. Solo avanzaremos en lo que es teoría de control y a partir de ahí dejaremos sentadas todas las bases de recordar todo el tema del control PID y los problemas que hay en la implementación. Y la semana que viene, cuando vayamos al laboratorio, nos centraremos en efectivamente llevar a cabo la implementación digital de controladores PID, montando, en fin, cableando, comprobando en directo un sistema cómo se mueve o se deja de mover o lo que tenga que ser. ¿De acuerdo? Bien, así que hoy eso, avanzaremos más en teoría que en implementación. Bueno, aún así lo vamos a hacer todo así, no muy matemático, sino recordando cosas que ya conocemos de la otra asignatura y abriendo algún software para ver cómo trabajar con todo esto, etcétera. Bueno, vamos a ello. Bueno, este tema, que es el segundo, es la implementación digital de controladores continuos de tipo PID. El tema anterior era la introducción al control automático a través de plataformas programables. Y el último ítem era el del control secuencial, que como era un poco más sencillo, lo pusimos dentro de aquel tema como un apéndice final de una aplicación de todo eso. Pero ahora ya nos centramos en control que tiene unas complejidades ya particulares. Bueno, haremos un repaso de lo que eran los sistemas continuos y algunas definiciones. Definiremos lo que es un controlador digital, cómo se implementa y a partir de ahí pasaremos a la sección 4, digamos que es con todo detalle lo que es el control PID y cómo se implementa. Y finalmente veremos algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, el periodo de muestreo, no linealidades y otra serie de problemáticas. Bueno, recordemos. Definición de sistema. Un conjunto de elementos que interaccionan entre sí y con el exterior. Un sistema continuo es aquel en el cual las variables son continuas que toman valores cualesquiera dentro de un rango. Bueno, entre los sistemas distinguimos entre los de eventos discretos y los sistemas de control continuo. Los de eventos discretos son esos que se modelan con el GraphZ, donde tenemos actuadores y sensores todo nada, que ya lo hemos resuelto en el tema anterior. Todas las variables son discretas, que valen 0, 1, todo, nada, apagado, tal. Y el control continuo, las variables son continuas que toman un valor cualquiera. Tenemos actuadores y sensores continuos. Y estos sistemas ya no se modelan con el GraphZ, sino con ecuaciones diferenciales, funciones de transferencia y otras herramientas que veremos más adelante. Los tipos de variables que tenemos en los sistemas continuos serían las entradas, que pueden ser o bien entradas de control, es decir, manipulables, o entradas de perturbación, que son no manipulables. ¿De acuerdo? Estas son las que normalmente son bombas, válvulas, motores, etcétera. Y estas de aquí son las que pueden ser cosas como hay una ventana abierta, me está entrando la luz del sol, ha subido la temperatura ambiente, alguien aguas abajo ha encendido un grifo, ese tipo de cosas. Las salidas son las variables a controlar y los estados, que los iremos viendo a lo largo del curso, son las variables internas que nos hablan del almacenamiento de energía o de la historia pasada del sistema. Bueno, tenemos aquí el ejemplo que vimos en tercero del horno para cocer jamón, donde podemos identificar como entradas ciertas variables y como salidas otras y como estado otras. Bueno, una cosa que antes de señalar cuál es cuál tenemos que diferenciar es el concepto entrada en sistemas hace referencia a las señales que su cambio provoca que el sistema que estamos estudiando evolucione, cambie. Entonces esas entradas, ¿vale? Fijaos que lo interesante es la dirección, entrada, que están entrando, es porque están fuera, es decir, son señales exógenas, externas al sistema. Las salidas, digo que las salidas son aquellas variables
que están en el sistema, pero donde interesan es fuera para conseguir algo. ¿De acuerdo? Que no hay que verlo como las señales que están fuera, sino las que están saliendo de dentro. Eso por una parte, pero por otra parte tenemos que distinguir también entre lo que en castellano es que lo llamamos entrada y salida igualmente, pero por ejemplo en inglés le llaman input y output. Las señales inputs son las que modifican el comportamiento y las outputs son las respuestas, el resultado. Pero en inglés hay también una distinción que es la de inlet y outlet, que significa materia entrante y materia saliente, que no es lo mismo que lo de el concepto de señal de entrada y señal de salida. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en este dibujo parece que tengamos aquí una energía que es inlet, esto de aquí, ¿no? Sería algo que materia, bueno, no es materia en este caso, pero bueno, es en el flujo energético que entra. Y aquí, por ejemplo, tendríamos una transferencia de energía desde dentro del sistema hacia afuera, ¿no? Parece que sea algo que sale, pero que es algo que sale como fenómeno físico, digamos, ¿no? Con cierta direccionalidad. Pero realmente, tanto esta señal Q sub B o esta señal T sub B serían entradas para este sistema de aquí que trata de calentar un jamón. Serían entradas porque las dos, sus modificaciones, provocan, en consecuencia, modificaciones en las señales que hay dentro del sistema. A su vez, realmente esta señal es entrada desde el punto de vista de esta resistencia calefactora hacia esta agua que envuelve esta pieza de carne que queremos calentar, pero realmente también se consideraría como entrada del sistema esta de aquí. De hecho, aquí habría dos subsistemas. Un subsistema que es el subsistema eléctrico, en el cual la tensión en voltios es la entrada y el resultado es el flujo de calor que se genera aquí. Y por otra parte tendríamos el subsistema agua con jamón, el cual tiene como entrada este flujo de calor. Entonces, al final uno puede considerar como sistema la unión de los dos subsistemas y entonces la entrada sería esta tensión, ¿vale? Bueno, y esta tensión, esta temperatura, perdón, exterior sería también una entrada al sistema porque también modifica su comportamiento. Finalmente, esto de aquí, que sería lo interesante para cocer un jamón, es qué temperatura alcanza, sería la señal de salida. Y esta temperatura de este agua que envuelve al jamón que estamos calentando sería una variable de estado porque almacena energía térmica, energía interna, y, y nos permite predecir hacia dónde va a ir el sistema. O nos permite recordar qué ha pasado en el pasado. Es decir, si esto está caliente es porque llevaremos un buen rato aplicando aquí cierta tensión. ¿De acuerdo? Esta de aquí sería una entrada, pero manipulable, de control. Esta sería otra entrada, pero de perturbación. No podemos hacer nada con ella. Esto sería la salida. Y tanto esto como esto serían variables de estado porque hablan del almacenamiento energético. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, si no... estoy conectado, ¿no? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver ahora otro sistema que sería un depósito con una bomba de llenado y una válvula de vaciado. Tendríamos en este caso, esto sería la entrada de control, esto sería la entrada de perturbación, esto sería la salida, la señal que interesa, el nivel de agua en el depósito, y estos serían los estados porque nos hablan de la energía, en este caso energía potencial y en este caso energía cinética. Fijaros que la apertura de esta válvula, que al final genera un caudal de salida, podríamos haber llamado también entrada de perturbación a este caudal de salida, que fijaos que es de salida. Es de salida respecto de la palabra caudal, porque es materia saliente. ¿Vale? Sería un outlet flow, digamos, pero no sería salida desde el punto de vista del fenómeno, del concepto de señal. Desde ese punto de vista es una entrada, porque la modificación de este caudal afecta al nivel de agua que tenemos aquí. Bueno, señal continua es una variable que cambia con el tiempo y los sistemas los podemos considerar al fin y al cabo como procesadores de señales. Reciben una señal, que es lo que conocemos como entrada y denotaremos con la letra U, y devuelven una salida, que tiene una evolución temporal que normalmente tiende a imitar prácticamente a la entrada, solo que con lo que se conoce con un filtrado. Es decir, las dinámicas de entrada a la salida normalmente son un poco más lentas. Es decir, si esto evoluciona con una rampa con esta pendiente, pues a la salida esa pendiente será más bajita. Imaginad en el coche, tú con el acelerador,
puedes pulsar chafar a fondo el acelerador, pero la velocidad no va a hacer ese cambio de velocidad temporalmente igual que lo has hecho tú con el pie en tu acelerador, sino que va a llevar un pequeño retardo, una pequeña dinámica, la imitación de lo que tú has hecho con el pie. Bueno, en cuanto a las señales, las podemos distinguir en función del tiempo en continuas, que existen en todos los instantes de tiempo, que son las que denotamos entre paréntesis con una T, y señales discretas, que son aquellas que solo existen en ciertos instantes de tiempo, que son las que denotamos pues, con una bolita. Por ejemplo, una señal discreta sería pues, los datos que nos dan diariamente hoy en día con la pandemia. Tú sabes el dato que hay hoy, el que habrá, el que hay, los datos que han recogido mañana, pasado, pero no existe el dato de contagiados acumulados a las 12:07 porque no existe ese fenómeno porque para conocer el dato hay detrás una serie de faenas que no se pueden, digamos, atomizar, sino que es el compendio de tareas de recopilación de datos lo que te acaba llevando a poder dar un dato. O el sueldo que cobras cada mes, tú lo cobras cada mes, no lo cobras el día 17,6 con una cantidad concreta. Bueno, finalmente, como un poco mezcla de las dos, que es lo interesante de cara a esta asignatura, aparece lo que se conoce como señales muestreadas, que son señales continuas de las cuales en realidad tú solo tienes conocimiento cada cierto tiempo, normalmente espaciado. ¿De acuerdo? Bueno, luego tenemos las distinciones por valor, que serían las señales de valor continuo que toman cualquier valor, y las de valor discreto, que solo toman dos valores, como las que usábamos, bueno, pueden tomar más, tres o cuatro o lo que sea, como las que utilizábamos en automatización. Bueno, luego tenemos señales con una evolución determinista, que digamos que el valor de la señal en un instante de tiempo depende mayormente de un diferencial de tiempo anterior donde estaba la señal. Y luego estarían las señales estocásticas, que son señales que tienen variaciones aleatorias a lo largo del tiempo donde no es predecible qué es lo que están haciendo. Luego lo normal es que en la naturaleza lo que tengamos son señales, digamos, con una evolución mixta. Es decir, hay un orden de magnitud predecible de la señal acompañado de forma aditiva, generalmente, de una evolución aleatoria. Luego tenemos las señales no periódicas y las periódicas, que evidentemente son aquellas cuya evolución se repite cada cierto tiempo. Luego tendríamos, como hemos comentado, señales continuas, algunas de ellas con nombre propio, como podrían ser pues, las señales senoidales, la señal escalón, la señal exponencial, la señal impulso, que es una señal que se va hasta infinito y vuelve dejando un área diferencial de tiempo tal que el área esta vale, bueno, que realiza eso en un diferencial de tiempo de tal manera que esta área vale 1, o si lo queremos hacer un poco más realista, es un pulso de una duración muy corta y una amplitud tal que, si es unitario el impulso, esta área vale 1. Luego tenemos el equivalente en discreto, que son como estas señales, pero solo evaluados en ciertos instantes de tiempo. En medio simplemente no existe. Que tendríamos el seno discreto, el escalón discreto, la exponencial discreta, que en este caso ya no es una exponencial, sino que es una potencia. Y luego tenemos el impulso discreto, que es una señal que vale siempre 0, excepto en un instante determinado de tiempo en el cual vale 1 y en el siguiente instante de tiempo vuelve a valer 0. Bueno, a partir de ahí, combinando los tipos de señales, podemos hablar de sistemas continuos que reciben señales entradas y devuelven reciben señales continuas y devuelven señales continuas. Sistemas discretos que reciben entradas discretas y devuelven salidas discretas. Y luego podríamos distinguir, ya sea en continuo o en discreto, podríamos distinguir entre sistema estático y dinámico. Un sistema estático es aquel en el cual la salida es función únicamente de la entrada actual. Únicamente. Un sistema dinámico, sin embargo, es aquel en el cual la evolución que lleva a la salida depende de la historia de la entrada. Es decir, que en este instante de tiempo de aquí que estoy señalando ahora, esa salida tenga esa temperatura, es por el hecho de que la acción de control, la entrada, pero esto es una salida, pero que podría ser, por ejemplo, la temperatura con la que se está cociendo el jamón que hemos visto antes. Y esto serían por ejemplo, la entrada de los voltios con los que actuamos sobre la resistencia calefactora de ese horno.
Bueno, pues la temperatura en este instante de tiempo tiene que ver con el hecho en ese instante de tiempo hacia atrás, desde ese instante de tiempo y hacia atrás, de que la entrada haya hecho históricamente esto. Como consecuencia, en ese instante de tiempo esta señal estará aquí. Eso desde el punto de vista discreto se explica así, que el valor de la salida en un periodo determinado de tiempo, en un instante de tiempo determinado, depende de lo que valía la entrada en ese instante, de lo que valía en el instante anterior y en otro anterior, etcétera, etcétera. Bien, bueno, vamos a ver ahora la diferencia entre sistemas causales y no causales. Un sistema causal es un sistema, digamos, físicamente correcto o posible, que es aquel en el cual lo que le pasa a la salida depende de lo que le ha pasado a la entrada en el pasado. Un sistema no causal es un sistema no físico, irrealizable, imposible. Puede tener una definición matemática, pero no una definición física, digamos, realista. Porque lo que ocurre aquí es que la salida depende de lo que va a hacer la entrada en el futuro. ¿De acuerdo? Fijaros como aquí la salida empieza a evolucionar en t igual a 0, pero la entrada aún no se había movido hasta aquí. Lo cual esto no es realizable. Luego, en un sistema lineal, lo que podemos observar es que si dada una respuesta frente a una entrada determinada, la construcción de una nueva entrada como combinación lineal de estas entradas, por ejemplo, en este caso, fijaros que es la suma de estas dos, dará como resultado la suma de las respuestas. Fijaros que esto se parece a la suma de esto y esto. Y esto, bueno, es otra combinación lineal diferente en la cual simplemente he cogido esto y lo he multiplicado por 0,5. Como resultado tendremos esta salida multiplicada por 0,5. Bueno, vamos a pasar a ver ahora el concepto de respuesta. Llamamos respuesta a la evolución temporal que tiene la salida de un sistema frente a diferentes estímulos, como pueden ser unas condiciones iniciales que no son de equilibrio o como puede ser el hecho de tener una entrada exógena que excita el sistema. El primer caso de lo que he comentado es la respuesta libre y lo podemos ver, por ejemplo, en un caso como este. Sabemos que esto en equilibrio, en reposo, estaría vertical. Imagínense una varilla metálica. Si yo la estiro, pongo cierta posición inicial y suelto, pues bueno, llevará a cabo una evolución hasta volver a la... Esto es la evolución temporal, ¿eh? Hasta llegar a la vertical. Si yo a esta varilla le imprimo una excitación, una fuerza, pues la salida frente a esa señal de excitación tenderá a llevar a cabo cierta evolución, la que tenga que ser, ¿vale? En función de lo que está haciendo esa señal exógena, ¿vale? Bueno, en eso que hemos visto antes, lo que es la respuesta, ya sea respuesta libre o respuesta forzada, distinguimos dos componentes temporalmente. En primer lugar, vemos lo que se conoce como la respuesta transitoria, que es la evolución inicial que tiene la señal cuando llegan esos cambios de estímulos, el soltarle con unas condiciones iniciales no nulas, el imprimir una fuerza, etc. Cuando ha pasado mucho tiempo y el efecto de esa condición inicial o el efecto de esa fuerza ya se ha atenuado o ya nos ha llevado a cierto equilibrio, es lo que conocemos como el régimen permanente. Esto sería lo mismo que podemos ver aquí, solo que en este caso es como del revés, ¿no? Estábamos en equilibrio, aparece una fuerza que nos hace movernos cada vez más y luego llega un momento donde no paramos de movernos de la misma manera. Esto, aunque no estable, sería el régimen permanente. Y una cosa es estabilidad y otra cosa es el régimen permanente. Esto sería una respuesta estable y esto sería una respuesta oscilatoria. Bueno, en un sistema en el cual introducimos una entrada a escalón, las respuestas suelen ser de este tipo. Normalmente imitando el escalón de entrada. Ahora bien, si el sistema tiene mucha ganancia, llega más arriba y si tiene poca ganancia, llega más abajo. Frente a una entrada senoidal, la salida lo que hace normalmente es imitar la entrada, solo que con otra amplitud diferente y con cierto desfase. ¿Vale? Bien. Sistema sobreamortiguado lo diremos para aquel en el cual frente a una entrada de escalón no hay oscilaciones. Sistema subamortiguado es un adjetivo que pondremos a aquellos sistemas que frente a una entrada de escalón tienen un comportamiento oscilatorio. Diremos que un sistema es rápido cuando alcanza el régimen permanente en poco tiempo y diremos que un sistema es lento cuando alcanza el régimen permanente transcurrido mucho tiempo. ¿De acuerdo? Bien.
¿Han quedado claras hasta aquí estas definiciones? ¿Se acordaba más o menos de sistemas automáticos, no? Sí. Sí. Sí, todo claro. Cualquier aclaración que necesitéis y tal, me decís. Porque como tenéis los micros apagados, si se colgara la conexión o algo, la verdad es que no me enteraría. Si de vez en cuando decís sí o lo que sea, pues se agradece. Por cierto, que antes que no he explicado bien una cosa, que como hoy daremos teoría, lo que comentaba es que la sesión de hoy la hacemos toda en castellano y la de la semana que viene, que será toda de laboratorio, la llevaremos a cabo de forma completa en inglés. ¿De acuerdo? Hoy es todo teoría y todo en castellano y la semana que viene, digo que ya no habrán explicaciones porque ya las habré dicho, será directamente laboratorio y arrancaremos todo en inglés. ¿Vale? Bien, bien. Yo lo firmo. Vale. Vale. Sí, yo también. Vale. Bien. Entonces, sistema estático, aquel en el que la salida solo depende de la entrada y en el dinámico la salida depende de la historia de la entrada. Sistema estático tiene esta pinta, sistema dinámico tiene esta otra. Llamamos respuesta a la señal de salida frente a una entrada de señal determinada. Por ejemplo, respuesta ante entrada de escalón, que es una respuesta de tipo forzada, es la respuesta que obtendremos ante una entrada con esta pinta. Las respuestas típicos, sistemas sobreamortiguados y estables, pues una pinta como esta. Los sistemas sobreamortiguados pero con retardo, una respuesta como esta. Un sistema subamortiguado como esta. Un sistema subamortiguado pero con retardo como esta aquí, que hay un tiempo de espera antes de que empiece a moverse. ¿De acuerdo? Esto sería un sistema sobreamortiguado con retardo. Ya respuesta típica de un sistema antiescalón cuando tiene un integrador, es decir, un sistema inestable. Pues es un sistema que no para de crecer y se va hacia el infinito. Otra respuesta típica de un sistema ante entrada escalón cuando es subamortigada y en fin, tiene retardo, como habíamos comentado, y a partir de ahí, de esa última, podemos sacar lo que son lo que conocemos como especificaciones dinámicas de la respuesta temporal de un sistema. Las especificaciones dinámicas de la respuesta temporal de un sistema hacen referencia a la evaluación, la cuantificación, tanto a lo largo del tiempo, es decir, a lo largo de este eje, como a lo largo de la magnitud, de la amplitud de la señal, que explican lo que ha pasado durante esa evolución transitoria. Si nos fijamos primero en lo que es el eje del tiempo, vemos en primer lugar el tiempo de retardo, que por definición será, bueno, perdonad, primero tenemos que ver, antes de poder tomar estas mediciones, tenemos que ver las de amplitud, porque si no estas carecen de sentido. Un momentito. En cuanto a la amplitud, llamaremos valor final al valor en el cual se estabiliza de nuevo la salida cuando ha pasado mucho tiempo. Lo normal es que esto siempre lo trabajemos en variables incrementales desde el valor 0, ¿vale? Bueno, llamaremos valor máximo o pico, a el máximo valor que alcanza la señal de salida, ¿vale? Y luego llamaremos banda del más menos 5% a una banda que colocaremos alrededor del valor final de la salida con un 5% de incremento respecto de ese valor o un 5% de decremento respecto de ese valor que nos permitirá tomar ciertas mediciones que ahora veremos. Bueno, llamamos tiempo de retardo, time of delay, al tiempo que le cuesta a la señal levantarse y alcanzar simplemente el 5% de todo el recorrido que tiene que llevar a cabo. Llamamos time of rising, tiempo de subida, que es, digamos, la dinámica más veloz que vamos a ver en la respuesta a un sistema, las mayores pendientes, que es el tiempo que le cuesta al sistema en ir desde el 5% al 95%. Toda esta subida, ese es el time of rising, que nos indica más o menos lo rápido que es el sistema. El tiempo de pico es el instante de tiempo en el cual se alcanza el máximo. Luego tenemos el periodo de las oscilaciones, que es el tiempo que pasa entre dos picos de la misma característica, digamos, o dos de arriba o dos de abajo, dos bytes. Bien, y luego tenemos lo que se conoce, que es muy importante,
que es el tiempo de establecimiento, que al fin y al cabo esto sí que cuantifica todo lo que dura el transitorio antes de poder decir que volvemos a estar en un nuevo punto estable. El tiempo de establecimiento es el tiempo que le cuesta a la señal quedarse dentro de una banda de más o menos el 5%. También existe el tiempo de establecimiento, pero al 98%, que se define igual que este, pero en vez de con una banda del 5%, una banda del 2%. Bueno, finalmente llamamos sobreoscilación en caso de que se produzca, que no siempre se produce, igual que el pico, no tienen por qué producirse siempre. Llamamos sobreoscilación a lo que se pasa de largo de forma relativa a la salida respecto del valor final. Fijaos que la salida partía de aquí. La salida partía de aquí. Un momentito, voy a ver si pongo el puntero. La salida partía de este valor. Finalmente, tras recorrer todo lo que tenía que hacer, ha acabado en este valor. Con lo cual, esto de aquí, todo esto, es lo que conocemos como el recorrido total, ¿no? El cambio total de la salida, que es la variable i en incrementos, cuánto vale en t infinito, es decir, al cabo de mucho tiempo. ¿Vale? Que digamos es también esto de aquí. Aquí tenemos ese mismo valor. Vale. Si este es el valor final en el que acaba y resulta que la señal en algún momento ha pasado por este pico de aquí, esto aquí es lo que nos pasamos de largo. ¿De acuerdo? Que es este valor, que es el máximo, menos este de aquí, que es el valor total de cambio. Con lo cual, no sé, si quieres llamarle a esto B y a esto de A, la sobreoscilación es el cambio relativo de lo que me he pasado de madre respecto a lo que he cambiado en total. ¿Vale? Bueno, esto normalmente se mide en tanto por cien y nos habla un poco, es una de las indicaciones que tenemos para conocer lo que es las oscilaciones del sistema. Pero ojo, no todo en cuanto a oscilaciones viene marcado por este factor, por esta especificación dinámica. Porque resulta que pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que un sistema, por ejemplo, ni oscile ni sobreoscile. Puede pasar esto. Puede pasar que un sistema oscile y sobreoscile, que es lo que tenemos ahí. Pero puede pasar también lo siguiente. Puede pasar que un sistema oscile, pero no sobreoscile. ¿Vale? Es decir, que haga algo así. Y puede pasar también que un sistema sobreoscile, pero no oscile, que sería algo como esto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Por ver, no tenéis por qué saberlo, ya lo iremos viendo y tal cuando toque, pero solo por ver si os acordáis de algo de esto. ¿Os acordáis del concepto de polos y ceros en un sistema dinámico? Yo la verdad es que no lo he escuchado en la vida. Vale. ¿Y alguien de los que lo ha escuchado? ¿Os acordáis de ese concepto? Sí. Vale. Pues sí, pero no muy profundamente. Vale. Esperad porque realmente hay otra opción más que no he comentado y es que puede darse también que un sistema tenga una oscilación o sobreoscilación inicial inversa. Esto. También se puede dar este fenómeno. ¿Vale? Bueno, cada uno de estos fenómenos se debe a una cosa. Esto es de la asignatura anterior. Aquí no vamos a entrar tanto en la descripción del propio sistema. Aquí nos centramos más en controlarlo todo. Entonces no entraremos tanto ahí. Pero, bueno, pues por entender un poco que la relación con la otra asignatura, pues no desvincularla del todo. Vale. ¿Esto aquí a qué se debía? ¿Alguien se acuerda? Esto implica que el sistema no tiene polos complejos. ¿Vale? Los polos complejos son los que imprimían oscilación.
Esto aquí es un sistema que tiene evidentemente polos complejos y además dominantes. ¿Vale? Este de aquí es un sistema que tiene una dinámica de polos reales, esta de aquí, y una dinámica también de polos complejos, pero es dominante la de los polos reales. Con lo cual, este es un sistema que tiene polos con parte real y polos también con parte imaginaria, pero que no son tan dominantes como el polo real. ¿Vale? Esto de aquí no es un sistema que oscile, con lo cual no es un sistema que tenga polos complejos. Para oscilar tenemos que ver dos picos, digamos. Aquí no se ven oscilaciones, solo se ve sobreoscilación. Bueno, la sobreoscilación, cuando no hay oscilación, se debe a los ceros. No ya los polos. Todo esto de aquí lo hemos explicado por los polos. La explicación venía de los polos. Esto es debido a los ceros. En este caso es un cero negativo, esos que se ponían en el denominador, bueno, en fin, esto ya lo veremos, los que se ponían con esta pinta. Y esto es también debido a los ceros, pero los de fase no mínima o ceros negativos, perdón, positivos, que eran aquellos que se ponían en el numerador con esta pinta. ¿Os ha refrescado un poco algo esto? Sí, ahora hemos hecho. Sí. Vale. Recordad que tenéis los apuntes de la asignatura de sistemas automáticos. Algunas transparencias sí que las he incluido aquí. Otras no, porque tampoco quería que recordando lo otro esto creciera hasta el infinito. Porque se trata de ir a lo que tenemos que ir en esta asignatura, no a repetir la asignatura anterior. ¿Vale? Es decir, los apuntes de sistemas automáticos o las transparencias de sistemas automáticos os las colgué ahí. Bueno, creo, ¿no? A ver si es que se me ha olvidado. Si pues las colgué. Supporting Material, transparencias de la 1023. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis todas las transparencias ordenadas por temas, para aunque sea en diagonal, ¿vale? Les echéis un vistazo. Por ejemplo, esto que estoy comentando, a lo mejor se ve en el tema 3 o tema 4. Por cierto, el tema 5 no. Ahora me he dado cuenta que no está. Vale. Bueno. Especificaciones estáticas, las de régimen permanente, cuando ha pasado mucho tiempo. La ganancia estática, que nos habla de cuánto cambia la salida en total cuando la entrada ha cambiado una unidad. ¿Vale? Eso es de eso es lo que nos avisa la ganancia estática. Que la calcularemos, claro, tú no siempre vas a cambiar con una unidad un sistema, porque una unidad, pues a saber, si tienes tu calefactor en tu casa de 2 kilovatios, cambiar un vatio igual es muy poco para detectar que ha pasado la salida. Entonces, puede que sea un kilovatio. Entonces, no sé, esto es algo matemático, ¿no? Es decir, lo que cambia la salida cuando la entrada cambia una unidad. Lo normal es como pensarlo en términos de que es un ratio, lo que cambia la salida respecto de lo que cambia la entrada. Entonces, frente a una experiencia realizada con un sistema en el cual sometemos la entrada a cambio y vemos la salida, lo que cambia, calcularíamos la ganancia estática como este ratio. Y al revés, si tuviéramos la ganancia estática, podríamos hacer predicciones de la salida. Ante un escalón de entrada de tamaño A, la salida se incrementará, pues K por A. Como hemos dicho que K se define como lo que cambia la salida frente a un cambio unitario de la entrada, si en vez de cambiar una unidad cambia A, la salida cambiará K por A. ¿Vale? Bien, otras características son estas que tenemos aquí, que ya las hemos ido nombrando en la figura, solo que aquí las ha escrito con nombre propio para que, en fin, pues no habéis sentado. Bueno, a partir de estas definiciones de la respuesta a un sistema y tal, podemos ya definir lo que es el control automático. Y el control automático es la ciencia que se encarga de definir ese valor de la entrada U en cada instante de tiempo para conseguir que la salida tenga una evolución deseada. Hemos dicho que los sistemas pueden evolucionar de una manera, de otra. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y si yo quisiera que la salida evolucionara concretamente de una manera? ¿Qué entrada tendría que haber puesto yo? Porque hasta ahora fijaros que lo que hemos dicho es, frente a entrada a escalón mi salida hace esto, frente a entrada a escalón mi salida hace esto. Y dice, bueno, si yo en vez de esto, vale, yo sé que frente a un escalón mi sistema hace esta cosa, pero a mí esta cosa no me gusta, porque a lo mejor esto es un ascensor y yo quiero llegar al 10º. Si mi ascensor llega al piso 13,
antes de quedar separado en el décimo, pues igual no me gusta mucho la idea. Entonces, yo quiero saber qué tendría que haber puesto yo de entrada para que mi ascensor se quede ahí tranquilito y quietecito en el piso 10 y lo antes posible y sin dar muchos vaivenes por el medio, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, los sistemas de control automático estudian eso. ¿Cuál debería haber sido la entrada para conseguir que la I sea una concreta? Bueno, para resolver esa problemática, bueno, primero hay que decidir qué controlador poner, es decir, quién define esa entrada de control, qué algoritmo, y luego hay que diseñarlo con ciertos parámetros. El diseño de esos parámetros pueden ser o bien mediante técnicas experimentales o bien mediante el modelo matemático de sistemas continuos. Bueno, esto nos lleva a que realmente tengamos que estudiar el modelado matemático de sistemas continuos. Pero en la asignatura, desde el punto de vista del PID, lo que vamos a hacer es, como vamos a ver otro tipo de modelado matemático y otras técnicas de diseño de controladores, y el caso del PID en la asignatura anterior la ligábamos a dos técnicas, o a técnicas experimentales o a técnicas basadas en modelo, como el tema de los modelos y diseño basado en modelos lo vamos a usar mucho en las otras técnicas más allá del PID que vamos a ver, para lo que es el PID en esta asignatura, sin quitarle importancia a las otras técnicas, es solo para esta asignatura para poder ver otras cosas. Nos centraremos solo, desde el punto de vista del PID, en técnicas experimentales. Porque, en fin, para las cosas que tenemos que hacer nos es más que suficiente, porque no nos tenemos que centrar tanto en el mejor PID, que eso ya lo aprendimos a hacer en la otra asignatura, y no voy a repetirlo más que nada por tiempo, ¿no? Entonces nos centraremos en cuanto al PID en técnicas experimentales, pero habían técnicas basadas en modelo. Si eso las recordaré algún día, o incluso nos haremos nosotros nuestra propia herramienta de diseño, en vez de utilizar las de la otra asignatura, que creo que puede tener más gracia para esta asignatura que no el repetir lo que ya hacíais allí. Bueno, recordad que para los sistemas continuos, para explicar su funcionamiento, teníamos una herramienta gráfica que se llamaba el diagrama de bloques, que tenía varios tipos de componentes, bueno, muy pocos, que era básicamente el bloque, que nos explica que yo tengo aquí un sistema físico o un algoritmo que recibe una entrada, una excitación, y responde con esta variable. Y recordad que esto no hay que entenderlo como materia entrante y materia saliente, es decir, esto no es un depósito de agua en el cual entra un caudal, ¿vale? No. Esto es un fenómeno físico cuya evolución, cuya dinámica está afectada por una señal definida externamente que le va a afectar al comportamiento. Y de todo el comportamiento, de todo lo que pasa aquí dentro, que van a pasar un montón de cosas, nos interesa concretamente cómo evoluciona una de las señales, que normalmente es aquella en la cual ponemos un sensor, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, los nodos de bifurcaciones sirven para que una misma señal la podamos dibujar en varios sitios a la vez, que la movamos hacia otro sitio. Un nodo sumador sirve para sumar señales. Y teníamos varias operaciones de simplificación. Teníamos la de bloques en cascada, que lo que hacíamos era sustituir por el producto. Bloques en paralelo, que lo que hacíamos era sustituir por la suma. Y luego tenemos algo muy importante, que lo podemos trabajar de muchas maneras, que es el circuito de realimentación, que como operación básica tenemos la siguiente, que es este dibujo aquí, tenemos que aprenderlo de memoria. Bueno, aprender de memoria o saber leerlo aquí siempre que lo necesitéis, vamos. Y es que cuando yo quiero reducir la dinámica que me explica un bucle, un diagrama de bloques en el cual hay un bucle, una realimentación como esta de aquí, podemos sacarlo a mano si queréis. De hecho, lo vamos a hacer por recordar un poco cómo se trabajaba con esto. Fijaos. Yo al final quiero que todo esto acabe explicado dentro de una única caja, con una ecuación diferente que me diga de golpe todo lo que pasa ahí dentro. Es decir, yo quiero explicar esta Y. Yo sé que esta Y de aquí, ¿vale? Esta Y es igual a, fijaros, esta Y es el resultado de que el sistema G esté afectado por esta variable de aquí. Es decir, I igual a G por, no sé, esta variable de aquí le vamos a llamar V, por ejemplo. G por V. Pero a su vez, esta V de aquí es la suma de U menos
esta variable de aquí. Pero esta variable de aquí realmente es, si nos fijamos, es el resultado de pasar la variable y, de considerarla como una entrada al sistema h, con lo cual esta variable de aquí, llamémosle si queréis z, es a su vez h por i. ¿Vale? Esto nos lleva a que ya tengo i e i. Esto es muy típico. La tengo dos veces en la propia definición, con lo cual de ahí yo tengo que despejar la y, que me queda 1, factor común, más g por h por i igual a g por u. Y de ahí yo ya despejo que la i yo la puedo expresar como g partido 1 más gh por u. Con lo cual, recordad que esto es la definición de un bloque, porque en un bloque yo tengo u que pasa por g y me devuelve i. ¿Vale? Esta información, recordad que lo hemos dicho antes, es la misma exacta que esta. Igual a g por u. Dice lo mismo esta ecuación que esta. Pero ojo, igual que esto aquí no pongo yo g y aquí u, esta ecuación tampoco la pongáis nunca así, porque no tiene sentido. A ver, matemáticamente sí. Lo que pasa es que no lo vamos a poder interpretar. De normal, en control, todas las expresiones las vamos a poner como parámetros por señales. Y normalmente aquí también algún tipo de expresión de alguna señal. Señal igual a parámetro por señal. Este parámetro puede ser una ganancia, una GDS, no sé, una masa, un amortiguamiento, lo que sea. Pero esta es la manera normal de explicarnos. ¿De acuerdo? Vale. Por ejemplo, lo típico en electricidad de V igual a I por R, ¿no? Que a lo mejor decíais en el instituto o en electrotecnia. Bueno, aquí prohibido. V igual a R por I, porque así tenemos señal igual a algo por señal. Y sabemos que lo que le cae de tensión en una resistencia es proporcional a la corriente que yo le inyecto. Y entonces yo esto lo leo así. Inyecto una corriente. Si yo tengo aquí una resistencia y le inyecto una corriente, el efecto resultante es que aquí me aparece una caída de tensión. Y eso yo lo explico así. Al revés, si yo tengo aquí una resistencia y la someto a una pila, a una tensión U, el resultado, como resultado yo tendré cierta corriente. Pues yo eso lo explico así. Y es igual a 1 partido R por U. Por U en este caso, perdón. ¿Vale? Y eso yo lo explicaría así. U, 1 partido R e I. Fijaos que le hemos dado la vuelta a esto. Y fijaos que la R siempre está dentro porque es un parámetro físico, no es una señal. Es constante siempre. ¿De acuerdo? Bueno, resultado de lo que hemos dicho aquí. Esto hay que interpretarlo como que esta G es lo que estaba en cadena directa desde esta señal U hasta la I. Esto es la cadena directa. ¿Vale? Y H es lo que estaba en el lazo de realimentación. Pero lo importante aquí es todo esto. Todo este lazo que veis aquí, de G por H y con un signo menos, todo eso es lo que conocemos como el lazo cerrado. Todo lo que quedará en lazo cerrado, que en este caso es G por H. Y de ahí sale esta ecuación. Esta ecuación hay que leerla como cadena directa partido 1 más el lazo cerrado. ¿De acuerdo? ¿Esto os acordabais? ¿Ha quedado claro? ¿Os acordáis de esto? ¿Bien? No. Sí, más o menos sí. Vale, bien. Vale. Por lo tanto, si, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Va a ser un sistema de control, que lo normal es que esto va a interpretar, esto lo tenemos que interpretar como sigue. El otro día veíamos que aquí teníamos nuestra planta, decíamos que en nuestra planta poníamos unos sensores, decíamos que aquí teníamos nuestro sistema de control, que recibía la señal de los sensores, aquí teníamos los actuadores,
que recibían información del sistema de control de cómo debían actuar. Y aquí teníamos el usuario que introducía ciertos valores y al cual podíamos chivarle con un sistema de monitorización que pasaba. Bueno, estos deseos del usuario en sistemas de control continuo le llamaremos normalmente referencia, consigna, setPoint, valor deseado, valor objetivo, valor que buscamos, lo que sea. La señal que nos viene a través de los sensores le llamaremos Y, que es la salida del sistema, que nos devuelven los sensores, lo que nos chivan los sensores que está pasando en la realidad. Y esto de aquí es la acción de control, que es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Las perturbaciones, que llamaremos P o D, las ponemos por aquí arriba y es algo que afecta al sistema que nosotros no nos enteramos. El ruido de medida será una señal, pongo a veces muchas veces N de noise, será una señal que afecta al sensor y que nos engaña cuando recibimos las mediciones. ¿Vale? Bueno, esto nos lleva a un planteamiento concreto de este diagrama de bloques, que es lo que se conoce como un modelado aditivo, para expresar un sistema de control de esta forma, en el cual tenemos, recuerda que aquí está los deseos del usuario, la referencia, ¿vale? Bueno, pues resulta que el usuario aquí comanda un deseo y lo que hacemos es compararlo con la realidad que medimos, la Y, medimos desde el sensor. La diferencia de estas dos señales le llamamos error de seguimiento y ese error es lo que llevamos al controlador, ¿vale? Toda esta parte de aquí es lo que aquí hemos denotado como sistema de control. Y fijaros, aunque ahí lo hayamos desglosado en bloques, no perdáis nunca esto de vista. Realmente el sistema de control es un sistema que tiene una y dos entradas, el deseo del usuario y lo que nos chiva el sensor, que estaría por aquí, y da una salida, que es lo que inyectamos al sistema. Todo esto de aquí es un modelo también aditivo de lo que es la planta. De hecho, la planta normalmente incluiría el sensor y el ruido. Aquí tendríamos que poner incluso el ruido de medida. ¿Vale? Bueno, entonces si yo, por ejemplo, quisiera analizar cómo, gracias a mi controlador, va a evolucionar mi actuador por culpa de la perturbación, imaginaros, yo quiero saber cómo a partir de la perturbación va a evolucionar mi actuador en ese sistema, por lo que fuera. Imagino que yo quiero analizar eso. ¿Cómo lo haríamos? Con lo que comentaba antes, cadena directa partido 1 más el lazo cerrado. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Cadena directa. Pues entro por aquí, paso por G, vengo por aquí, paso por el -1, vengo por aquí, paso por C y ya tengo la U. Lo que queremos es como si aquí saliera una señal U, como si fuera lo que fuéramos a monitorizarle al usuario, digamos. Vale, entonces G por menos y por C, menos G por C. Y ahora 1 más lo que haya en lazo cerrado. 1 más porque aquí hay un menos, vamos. 1 más lo que haya en lazo cerrado, que es C por G. ¿De acuerdo? Bueno, y eso para cualquier señal, ¿eh? Si queréis saber de la referencia a la acción de control, de la referencia a la salida, etc. Bien. Bueno, vamos a ver. Una cosa, Nacho. ¿Puedes volver atrás un segundo? Del sistema cerrado, ¿qué diferencia tiene a lo del bucle cerrado? En plan, ¿hasta qué punto es la ASC? ¿Cómo? Sistema cerrado y bucle cerrado, O perdón. no sé, lo de la ASC, ¿por qué solo llega hasta Es ahí? Y no... el controlador, el sistema de control. Vale, ¿Por qué eso. llega hasta aquí? No, porque esto simboliza el código que tú meterías en un ordenador, un microcontrolador o un PLC. Esto simboliza eso, líneas de código. Esto es en lo que vamos a centrar la Vale. asignatura, en esto. Y esto de aquí simboliza cosas físicas. Una habitación calentándose, un depósito llenándose, Sí, un las coche cosas que moviéndose. no controlas tú, ¿no? Claro. Vale. Lo que pasa es que lo que hemos dicho en la transparencia anterior es que para poder diseñar aquí las líneas de código requerimos un modelo matemático de la planta.
Pero realmente, bueno, esto es lo que se conoce como un sistema. Si además aquí hay un canal de comunicación, es lo que hoy en día conocemos como sistemas ciberfísicos. Al final es que tenemos una parte ciber, ¿no? Una parte digital, electrónica, un código que interactúa con una parte física, que es la realidad. Lo que pasa es que en la asignatura de tercero, digamos que eso pues, se comenta un día y tal, pero ya nos centramos siempre en que igual hablamos de GDS que de CDS, como si estuvieran en el mismo mundo, y realmente son dos mundos absolutamente diferentes. Uno es el mundo de la electrónica, el código tal, y el otro es el mundo pues, de una válvula, un engranaje, un depósito, un avión, lo que sea. Entonces, si todo lo llevamos al mismo modelado matemático compatible, podemos estudiar qué pasa por el hecho de hacer interaccionar esto, la parte física con la parte electrónica, parte programada. Y entonces, en fin, de ahí nace este dibujo. Aquí digamos que sí que se ve más clara, ¿no? La idea de... Aquí se ve más clara la idea de aquí tengo mi planta, esto está pues en mi nave industrial por ahí, por al fondo, no sé dónde, calentándose algo, ¿no? Eso pensaríamos, ahí con la chimenea y toda la movida. Y sabemos que ahí habrían unos cablecillos o la red de datos de Internet mismo, y aquí tendríamos la sala de ordenadores donde están, digamos, todos los algoritmos de control, donde está todo esto, donde hay ahí un operador de la planta mirando una pantallita y tocando botoncitos, viendo una escala, etc. Normalmente en industria incluso, os digo, están en plantas diferentes. Esto está en la nave. Sí, sí, lo entiendo. Lo único que eso lo modelamos matemáticamente así, como si fuera todo lo mismo. Solo que aquí os he querido señalar respecto de este dibujo del otro día, digamos, dónde está cada uno. No sé si ha quedado claro o no. Pero no era sistema cerrado, era sistema de control. Eso es sistema de control. Eso no me lo sé aún. ¿Vale? O controlador, vamos. Vale, vale. Vale, ¿ha quedado claro todo esto? Sí. ¿Avanzamos? Bien. Entonces, las señales que aparecen en el sistema de control. Tenemos la planta en la cual le vamos a meter todo, porque en esta asignatura solo nos vamos a centrar esto en las líneas de código que pondremos aquí en el controlador, ¿vale? Entonces, el sistema de control va a interactuar con toda la planta, que va a incluir un actuador, que va a modificar el comportamiento del proceso, que estará afectado también por alguna perturbación y que devolverá como en consecuencia o tendrá como consecuencia que habrá cierta señal de interés que evolucionará. Esa evolución la captaremos con un sensor que estará afectado de ruido de medida y esa señal medida se la enviaremos al controlador. Nosotros en la asignatura nos vamos a centrar en esto, en qué hay aquí. ¿Vale? Y no solo eso, sino que esta señal puede ser, no tiene por qué ser una referencia, puede ser un conjunto de referencias de muchas variables. Esto no tiene por qué ser una acción de control, pueden ser muchas acciones de control, puede ser multivariable el sistema, lo que enviemos aquí. Y esto es lo mismo, pueden ser muchas mediciones de lo que vayamos a medir. Entonces nosotros vamos a centrar simplemente en qué hay que poner aquí dentro. Centraremos en eso. Bueno, lo normal es que utilizaremos la simplificación aditiva. Supondremos que la acción de control, antes de llegar al proceso, está afectada a una perturbación. La medición está afectada a un ruido que también es aditivo. Y lo que le vamos a pedir al sistema de control, al código que vamos a meter ahí dentro, es que nos lleve a cabo un comportamiento estable en bucle cerrado. El hecho de que sea estable, digamos que es un requerimiento de mínimos, es decir, es evidente que un sistema tiene que ser estable. Por eso, de hecho, lo controlamos. Pero no solo eso, le vamos a pedir también que oscile poco, como veremos luego en el último ítem. Luego le vamos a pedir que sea rápido en el seguimiento de referencias y que sea rápido en el rechazo de perturbaciones. Finalmente, le pediremos que el ruido de medida lo atenúe correctamente y, por último, que sea robusto. Es decir, cuando hagamos el diseño o ajuste del controlador PID, la idea es que ese diseño, ese ajuste que hagamos, ese código que vamos a meter, es verdad que lo podemos cambiar en el futuro, pero la idea es que una vez metamos ese código ahí y se ponga a correr, que no haya que tocarlo. Es decir, que el controlador que propongamos ahora siga funcionando cuando volvamos al cabo de un mes a ver aquello cómo está funcionando. Que mantenga la estabilidad a lo largo del tiempo a pesar de que el proceso vaya a cambiar. O lo que es lo mismo,
que si yo hago un experimento y resulta que no he podido coger muy bien los datos y no tengo muy claros ciertos valores, pero tengo que tirar para adelante y hacer un diseño, pues que ese diseño que yo haga controle el sistema a pesar de que yo me haya colado en las mediciones que he podido tomar como haya sido. ¿Vale? Bueno, el primer controlador que se nos ocurre para meter ahí dentro del sistema de control que comentábamos es el control todo o nada, el control tipo relé, que es el más sencillo de todos. Este control lo que hace es recibir la señal de referencia y la señal medida de lo que es la evolución del proceso, la compara y la lleva a este elemento de aquí, que, en fin, esto se refiere a una función de transferencia estática entre una entrada y una salida. Aquí entra la señal E y esto es la señal U. Lo que viene a decir esta gráfica es que cuando E vale este valor, pues meteremos esta U. Cuando E vale este valor, meteremos esta U. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir este elemento, ¿no? Esta especie de S. Bueno, entonces, la acción de control la enviaremos al proceso en función de si se requiere más caña o que enviaremos al proceso dependerá de si se requiere más caña o menos caña. Bueno, este elemento aquí realmente tiene varias formas de implementarse, como sería la histéresis pura o la histéresis con banda muerta, que se debe interpretar de la siguiente manera. Cuando el error es muy grande, efectivamente, para un valor de error grande, efectivamente meteremos una acción de control grande. Pero para que la acción de control pasemos a que sea la inferior, en vez de esperarnos a volver al cero, nos esperaremos a pasarnos de la raya un poco, a que el error sea bastante negativo. Ahí es cuando daremos un salto y nos volveremos a quedar aquí abajo. Y nos moveremos aquí abajo para todos estos errores, todos estos, sean cuales sea el valor, nos quedaremos dando esta acción de control siempre hasta que lleguemos a un error que supere este umbral que veis aquí. En ese momento haremos lo contrario. Saltaremos a esta zona aquí arriba y volveremos a quedarnos por aquí arriba para siempre, a no ser que alcancemos este límite de aquí, momento en el cual volveremos a conmutar a estar por abajo. Esto nos previene de lo siguiente. Fijaos que la referencia suele ser un valor constante, que es lo que quiere el usuario que pase, y esta señal medida, como está afectada del ruido de medida, el ruido de medida se supone que van a ser señales de alta frecuencia, que tienen que ver con la radiación electromagnética, en fin, los móviles, las antenas que hay por ahí cerca, lo que sea, van a hacer que esta señal de salida, que a lo mejor en la práctica, la parte física de interés es así, resulta que lo que nos llega aquí tiene más bien una pinta como esta, a lo mejor. Está afectada por este ruido. Con lo cual, con esto evitamos que el error en tiempo real, fijaros, si esto es el paso del tiempo, esto que estoy pintando aquí, eso significa que conforme pasa el tiempo, la señal de error, que estaría aquí, bueno, esta sería la salida, pero hacéis R menos I, pues eso sería señal de error, resulta que no para de vibrar, que puesto en su eje significa que no para de hacer así, para la izquierda y para la derecha. Con lo cual, para evitar que cuando lleguemos al cero, imaginaos aquí un error cero, cuando yo estoy aquí, eso provocaría acciones de control que cambian bruscamente de un valor del positivo al negativo. Es decir, enciendo una bomba, apago una bomba, abro una válvula, cierro una válvula. Muy loco el tema. Entonces, para evitar eso, como esto no para de vibrar cuando se va acercando al cero, vamos a esperarnos a que pase de largo por aquí para conmutar. En ese momento el error, digo que tenderá a cambiar hacia el otro lado y habrá que esperar a que llegue aquí para cambiar. Esta idea de aquí nos permite eliminar el efecto nocivo del ruido de medida. Bueno, esto de aquí hace referencia a un control todo nada tipo relé, pero con 3 acciones de control: encendido, apagado y acción de control negativa. Pensad, esto es común, por ejemplo, en un aire acondicionado que tenga calefacción también. O enchufa la calefacción, o lo dejo apagado, o enciendo el aire acondicionado. Bueno, a su vez, esos cambios pueden también tener su propia histéresis para evitar el problema derivado del ruido de medida. Bueno, en un control tipo relé, por el comportamiento que hemos comentado, resulta que vamos a tener siempre un comportamiento oscilatorio. Bueno, esto aquí está simbolizando un sistema o bien que tiene cierto retardo, ¿vale? O bien que no tiene retardo y lo que ponemos es cierta histéresis.
¿Vale? Fijaros, yo creo que es más bien una histéresis, digamos. Imaginemos, cuando esto llega a este valor de aquí, esto es la referencia. Y esto es lo que hace la salida cuando aplicamos este valor de acción de control. Entonces la salida no para de crecer y cuando llegamos aquí, tomamos la decisión de la acción de control pasarla del valor máximo al valor mínimo. Entonces la salida deja de crecer. En cuanto llegamos aquí, tomamos la decisión contraria de que suba hacia el valor máximo. ¿Vale? Bueno, y esto aquí sería el valor de la histéresis. ¿Lo puedo ver así? Es decir, como si aquí hubiera esto. O como si el sistema lo que pasa es que tiene un poco de retardo. Es decir, que... No, es la histéresis seguro en este caso, ¿vale? Bueno, entonces, un control todo o nada tipo relé siempre nos lleva a un comportamiento oscilatorio. ¿De acuerdo? Bien, y el tamaño de esas oscilaciones depende de la histéresis que decidamos poner. La respuesta típica que vamos a tener en un sistema de control cuando el controlador es de tipo todo o nada va a ser algo como esto. Fijaros, aquí lo interesante en esta figura es que en el instante cero, pensad, vamos a analizar un sistema con 3 señales exógenas. La referencia, la perturbación y el ruido de medida. Lo que vamos a hacer es que la referencia va a cambiar en el instante t igual a 0. La perturbación la voy a inyectar en el instante t igual a 10. Y el ruido de medida lo vamos a inyectar en el instante t igual a 20. ¿Vale? Con lo cual, esto pasa primero, luego pasa esto y luego pasa esto, ¿vale? Que eso es lo que veis en esto de aquí. En el instante 0 cambia la referencia, en el instante 10 va a cambiar la perturbación y en el instante 20 va a aparecer el ruido de medida. Bueno, inicialmente la salida está en 0 y cuando arrancamos, como la referencia está a 1, el error tendrá un valor positivo, con lo cual la acción de control irá a tope. Como la acción de control va a tope, la salida no para de subir. Ahí lo veis, ¿vale? Hasta que alcanzará el valor del 1. Aquí lo tenemos. Cuando esto alcance el valor del 1, entonces ahí, bueno, y se pase un poquito de largo, entonces el error habrá pasado a esta parte de aquí, momento en el cual pondremos la acción de control negativa, ¿vale? Bueno, y entonces esto hará bajar, etcétera, etcétera, bueno, sí, sin parar. Cuando llegue la perturbación, como la perturbación inyecta energía extra que se suma a la de la acción de control, fijaros que en un momento determinado nos pasaremos más de largo de lo normal, pero a cambio la acción de control ahora, fijaos que inyectará en general menos energía. Fijaos que estará más tiempo apagado que encendido en comparación con lo que pasaba instantes de tiempo anteriores. ¿Vale? Bueno, y a partir del instante 20 que aparece el ruido de medida, ahí lo que va a pasar es que si este ruido de medida supera el valor de la histéresis, resultará que provocará dinámicas de cambio muy rápidas en el actuador como estas que estáis viendo en esta zona o aquí. ¿Vale? Bueno, y eso al final lo que va a provocar es que la salida tenga un comportamiento que ya no sigue cierta regularidad, ¿lo veis? Estas dinámicas de aquí no son tan precisas como las que teníamos aquí o como las que pudiéramos tener aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo llevar a cabo ese control tan sencillo, como es un control tipo relé, con un ordenador. Vamos a ver todo lo que hay que hacer. Bueno, recordad que habíamos dicho que de momento esto lo planteábamos así, como la planta, el sensor, el actuador, ¿vale? Y decíamos que aquí estaba el sistema de control, pero realmente aún faltaban cositas ahí para definir. Vamos a definir ahora esas cositas. Voy a poner aquí una caja bien grande para explicarnos. Digamos que todo esto sería el sistema de control o el controlador, ¿vale? Y a todo esto le llamamos sistema controlado, ¿vale? Entonces, la idea es que la información de este sensor realmente, los sensores tienen una naturaleza, pues yo que sé, imaginaos un sensor de nivel, pues va a pasar de metros a voltios, por ejemplo. Un sensor de caudal, pues pasará de, yo qué sé, litros por minuto a voltios. Un sensor de velocidad, pues cambia, o de ángulo de giro, pues cambiará de radianes por segundo a, pues no sé si es un encoder, pues cambiará a frecuencia de una señal digital. O a saber.
O simplemente es un sensor inteligente y lo que hace es yo qué sé, imaginaos un sensor de nivel preinteligente, pues pasa de metros a mensaje, a SMS, o a valor en una dirección IP, o a un mensaje por Modbus, a saber, ¿vale? Es decir, por aquí llega algo. Ese algo, que no para de llegar, nosotros tenemos que decidir en algunos instantes de tiempo pensar en qué valor tiene, que es lo que se conoce como el muestreo. En el caso de señales analógicas, que es el análisis inicial que vamos a hacer, que es que aquí llegan voltios, digamos, lo que haces es que esos voltios, cada cierto tiempo, cada t segundos, decides medir cuánto valen. Ese fenómeno de muestrear una señal continua lo denotamos así. Y estrella en KT. Es decir, solo conocemos de forma muestreada el valor de la I en ciertos instantes de tiempo múltiplos del periodo de muestreo. Vale. Y eso, ¿vale? Es decir, esto lo pasamos primero por un muestreo. Una vez muestreado lo pasamos, pero siguen siendo voltios, solo que voltios que solo conocemos cada cierto tiempo. Bueno, pues estos voltios los pasamos ahora por un convertidor analógico digital. Que esto, como os comenté, me lo salté un poquito en el tema anterior porque cuando vayamos al laboratorio entraremos en detalle. Pero la idea es que esto es una discretización temporal. Es decir, vamos a ver. La señal que devuelve el sensor inicialmente. Puede tener puede tener, por ejemplo, esta pinta, ¿vale? Pero la realidad es la siguiente. La realidad es que realmente yo de esta señal no me voy a preocupar todo el tiempo. Solo me voy a preocupar cada cierto tiempo t. T, 2t, yep, 2t, 3t, 4t, etcétera, ¿vale? Pero no solo eso, sino que realmente estos son voltios. Es decir, yo ahí puedo tener un momento dado 2,714,6,8 voltios. Pero resulta que yo aquí tengo un convertidor analógico digital que va a venir definido por una cosa que se llaman los bits de resolución, el número de bits, que nos dicen que yo solo puedo distinguir 2 elevado a n valores. No puedo distinguir más. Es decir, si por ejemplo es a n valores típicos, yo normalmente lo que hago es aprenderme el del medio porque es muy fácil de memorizar, que es 10 bits es 1000. En realidad 1024 valores diferentes, pero bueno, 10 bits, 1000, 10, 1000. Porque más o menos es fácil de recordar, ¿no? Por lo del 10, el 1000, tal. Y cada vez que yo quito un bit, lo que hago es dividir por 2. Pues otro número muy típico es el de 8. Lo de 10 a 8 es dividir por 2 dos veces. Pues 10.000, 1000 dividido 2 es 500, dividido 2 es 250. Bueno, pues eso tenemos. Realmente es 256. Y lo mismo con otro número muy típico de número de bits, que es 12. Claro, 12, añadir 2 bits es multiplicar por 2 dos veces. Pues en vez de 1000, multiplicado por 2 es 2000, multiplicado por 2, 4000. Lo que pasa es que en realidad es 4096. ¿Vale? Bueno, la cuestión es que esta señal a lo mejor, vamos a imaginar un sistema con muy pocos bits, que solo existiera este valor, este valor, este valor. Bueno, realmente el valor que puedo llegar a obtener cuando voy muestreando, a lo mejor solo es este. Es decir, toda esta zona de aquí, yo con mi convertidor analógico digital, a lo mejor solo soy capaz de dar valores como este, porque no hay más resolución, no tengo más valores posibles. ¿De acuerdo? ¿Vale? Con lo cual, entre que yo solo obtengo la señal cada cierto tiempo y entre que realmente de todos estos valores yo solo puedo distinguir entre algunos, yo al final lo que voy a obtener es este valor, este valor, este valor, este valor, bueno, aquí casualmente el mismo instante y tal, este valor, ¿de acuerdo? Vale, pues eso es lo que denotamos como la señal ya muestreada. Es decir, tengo la señal muestreada en el tiempo y convertida digitalmente.
Todo este fenómeno, digamos, de discretizar en tiempo, pero también discretizar en magnitud, las dos cosas a la vez. Esto es la señal discreta numérica con la que vamos a trabajar. Iremos a nuestro algoritmo, a lo que llamaremos ya el controlador digital, que es donde más vueltas le vamos a dar la asignatura, lo que ponemos ahí dentro. La asignatura se trata de dar muchas vueltas a lo que ponemos aquí dentro y en cada práctica trataremos de jugar con lo que son sensores diferentes, convertidores diferentes, lo que es el microcontrolador. Aquí ponemos el algoritmo devolverá un cálculo de la acción de control que queremos, pero esa acción de control que queremos igual va a pasar lo mismo. Solo vamos a decidir la acción de control que queremos en ciertos instantes de tiempo. Lo decidiremos aquí, lo decidiremos aquí, 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 aquí. Y este valor que vamos a decidir, además, como en medio no decidimos, lo que haremos es mantenerlo quieto hasta que tomemos una nueva decisión. Yo tomo una decisión aquí. Bueno, pues aplico ese valor en lo que se conoce como un retenedor, es decir, retengo el valor hasta que lo vuelvo a pensar. En cuanto lo vuelvo a pensar, lo retengo. ¿Que vuelvo a calcular un nuevo valor? Pues lo aplico, pero lo retengo. ¿Que vuelvo a calcular un nuevo valor? Pues lo aplico, pero ahí lo retengo. ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, del mismo modo, el cálculo que hacemos aquí realmente solo tiene sentido en algunos valores. Es decir, yo a lo mejor calculo esto. Bueno, a lo mejor aplico esto, pero yo a lo mejor había calculado esto. Lo que pasa es que ese valor no existe en mi convertidor, solo existe este. Entonces me voy al valor más cercano y aplico ese. ¿De acuerdo? La misma problemática a la inversa que hemos dicho antes. Bueno, esto es lo que llamamos del revés. Convertidor digital analógico. Y aquí ponemos el retenedor. Normalmente este retenedor se dice que es de orden 0 porque lo que retiene es como un polinomio de orden 0, es decir, una constante. Pero hay otro tipo de retenedores. Imaginemos la misma secuencia de antes. Hay otro tipo de retenedores que es, imaginemos que yo había aplicado esto. La primera vez retengo con orden 0 porque no me sé más. Pero la siguiente digo, pues lo que hago es quedarme con la pendiente. Llego aquí y digo, pues me voy a quedar con la pendiente. Llego aquí, pues me quedo con la pendiente. Que llega este valor, me voy a quedar con la pendiente. Llega este valor, me voy a quedar con la pendiente, ¿vale? Y entonces acabaría yo aplicando una señal que es, digamos, como esta. ¿Vale? Bueno, esto se llama retenedor de orden 0 y esto se llama retenedor de orden 1. ¿Vale? Zero order hold, retenedor de orden 0. First order hold, retención de orden 1. ¿Vale? Bien. Retención de orden 0 y orden 1, pensando como os decía, como si fuera el orden de un polinomio, ¿no? Es decir, con esto solo hago rectas y con esto hago rampas. Entonces es como si fuera orden 0 y orden 1. Vale. Entonces, el control digital final es hacer un algoritmo programado. Esto nos queda para la retención, que la enviamos ahí. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a centrar. Todo esto que antes poníamos sistema de control, pues ya hemos visto que tiene más detallitos. Y poco a poco vamos a llegar a centrarnos en esto de muchas formas. ¿Vale? Y esto y esto lo iremos trabajando en los diferentes laboratorios. Bueno, esta parte aquí es lo que conocemos como los periféricos, que tiene que ver con la parte del cableado y tal. Y esto es ya la parte del procesador, que es el código. Aquí es donde ponemos, pues, código en C, código en Python, código en Codesis, lo que sea, ¿no? Y aquí es donde esto cambia en función de si utilizamos un microcontrolador, un PC con tarjeta de adquisición de datos, en fin, lo que sea. ¿Vale? Bueno, entonces el control digital se implementa físicamente como un algoritmo programado que va calculando la acción de control en función de la secuencia que recibe de mediciones y de consignas. Seguimos conectados, ¿no? ¿Estáis todos ahí? Bien. ¿Lo vais siguiendo bien? Sí, sí. Vale. Bueno, recordad lo que habíamos comentado antes. Pongo aquí un dibujito para que quede más claro, ¿eh? La referencia, el controlador que recibe las mediciones y sub K,
devuelve esto la acción de control U sub K y pasábamos por el convertidor digital analógico seguido del retenedor de orden 0. Esto ya devuelve la UDT que enviamos al proceso. Aquí está la planta. La planta que está afectada de perturbación, de ruido de medida, tal. Y esto es la señal IDT. Esta señal IDT es la que llevábamos a el muestreo, a la conversión analógico-digital y nos devuelve la señal discreta, ¿vale? Bueno, aquí lo que estamos pintando es esto de aquí, IDT, que es esta señal. Esto de aquí es la señal IDT, pero solo en ciertos instantes de tiempo, cuando la muestreamos, que se refiere a esta cosa de aquí. Esto recuerda que es cada T. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando ya la muestreamos y además le aplicamos la conversión analógico-digital, esta señal de aquí, IDK, pues es esto, ¿vale? Esto es lo que recibe nuestro algoritmo de control. ¿De acuerdo? O sea, nosotros solo vamos a ver este tipo de información. Este es uno de los puntos de vista diferentes en esta asignatura respecto de la anterior. Nosotros nos tenemos que pensar en que tenemos esto. Cuando vamos a implementar nuestro algoritmo de control, nos van a llegar estos valores. Cada cierto tiempo, un nuevo valor y punto. En medio no sabemos qué pasa. Calcularemos una acción de control, U sub K, que es esto que tenéis aquí abajo pintado. Bueno, pues de esta U sub K tenemos que ser capaces de reconstruir una acción de control, porque al fin y al cabo el sistema requiere que estemos siempre aplicándole una acción de control. Pues aplicando la reconstrucción, retención de orden 0, pues le enviaremos una señal así en tren de escalones como esta. Bueno, vamos a ver cómo llevar a cabo la implementación de un control digital. La idea es basarla en un microprocesador, microcontrolador, PC, PLC, tal, de manera que llevemos a cabo la ejecución periódica, y ojo que esto es importante, periódica la ejecución, no cíclica, es decir, no nos va el void loop ese que veíamos el otro día. Ha de ser periódica, de una rutina que realiza el algoritmo de control mediante lo normal para conseguir que sea periódica es mediante una interrupción asociada a un temporizador. Bueno, esta frase en función de si estamos en un microcontrolador, en un PC, con código C, con código Python, con Codesys, bueno, en función de con qué estemos, esta frasecita se traducirá cada vez en cada práctica, en cada material que vayamos a utilizar con vamos a usar esta librería para conseguir no sé qué cosa. Bueno, en fin, para conseguir una ejecución temporizada, ¿vale? Bueno, ¿qué hay que hacer qué hay que hacer normalmente para el control de un sistema? Hay que diseñar el controlador, los parámetros del PID que vayamos a implementar o lo que tenga que ser, ¿vale? Pero bueno, eso, en fin, que a esto le podemos dar vueltas o no, que es lo que os comentaba, que en esta asignatura, al menos para el PID, no le daremos vueltas porque nos centraremos en otras cosas, pero lo que seguro que hay que hacer es configurar los periféricos, programar el cálculo de la acción de control y luego reajustar el controlador si es necesario. Es decir, configurar periféricos hace referencia a, primero centrémonos en resolver esto, antes de poner ningún control ahí. Y vamos a comprobar que efectivamente esto va. Es decir, vamos a escribir una pequeña línea de código que cambie esta variable y veamos si esto se mueve. O vamos a mover esto, no sé, vamos a mover esto con la mano. Vamos a mover esto a mano y vamos a ver si el sensor recoge las mediciones. Vamos a mirar la variable que tiene que cambiar cuando esto lo muevo. Con la mano, ¿vale? Es decir, primero aquí nos estamos refiriendo ahí nos estamos refiriendo a la configuración de periféricos, de comprobarlo. Es decir, fijaros, primero, configuremos la entrada. Bueno, ya sea una entrada analógica que va por un canal de conversión analógico-digital, o es una entrada de tipo captura o de tipo encoder, comprobemos si efectivamente lo medimos bien. Es decir, lo movemos con la mano, lo calentamos o enchufamos la acción de control, pero directamente a fuente o lo que sea para ver si aquello se mueve y nuestro sistema capta el movimiento. Configuremos la salida, pues bueno, si es a través de un canal de conversión digital analógico o una señal de tipo PWM, comprobemos que efectivamente somos capaces de modificar el comportamiento del proceso cambiando la variable interna que nos hayamos definido para cambiar la acción de control. Luego configuramos la interrupción periódica y finalmente ya ponemos el controlador discreto. Ahí es donde entra la asignatura esta
donde implementaremos diferentes algoritmos, el PID, que ya conocíamos de la asignatura anterior, y otros controladores. Y a tener en cuenta, bueno, pues la resolución de los convertidores analógico-digital, etcétera, que vayamos a utilizar, el periodo, si hay retardos, si hay no linealidades, ¿vale? Bueno, pues de momento en este tema y en todo lo que queda de la asignatura después, nos vamos a centrar en este paso, ¿vale? Todo esto, digamos que está relacionado con el tema 1 y es lo que tenemos que ver en varias prácticas. De hecho, lo de configurar la entrada y la salida, eso es lo que hicimos el otro día en primer lugar. ¿No os acordáis? Que primero hicimos un pequeño código, que poníamos un interruptor, miramos si el LED funcionaba, antes de hacer el graph ni nada. No sé si os acordáis. ¿Vale? Y esto, esta parte de aquí se refiere pues al tema 2, tema 3, tema 4, todo lo que tenemos que ver. ¿Vale? Todo. Que va que en este tema vamos a empezar con todo lujo de detalles, más allá de lo que vimos en la asignatura anterior, que era cómo diseñarlo, sobre el PID, ¿vale? Cómo implementarlo. Que hay implementaciones ya existentes, pero para podernos enfrentar a implementaciones ya existentes de cualquier fabricante, que es lo que el día de mañana veréis en industria, está bien que hagamos nuestro primer control PID programado con todo lujo de detalles de todo lo que puede llegar a incluir un algoritmo de control PID. De manera que el día de mañana, cuando abráis un controlador PID programado en cualquier plataforma de cualquier fabricante y lo veáis, pues podréis interpretarlo de forma sencilla. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las tareas de la rutina de interrupción? La rutina de interrupción, recordad que es, digamos, la parte pensante del controlador, lo que recibe la referencia. Bueno, en discreto, igual este dibujo no es muy acertado porque pone DT en vez de DK, pero bueno, recibe la referencia, la medición y devuelve la acción de control. Pues primero, pues al fin y al cabo, lo que tiene que hacer el algoritmo de control antes de que leamos esto, pensadlo, al fin y al cabo no tiene esto como entrada y esto como entrada y esto como salida. Pues lo que se nos va a pedir es, bueno, lee esto, calcula lo que haya que calcular y devuelve esto como salida, de cajón, es leer la cajita. Vamos a ver si pone eso. Primero, leer el valor de la entrada al computador, la medición, muy bien. Leer o calcular el valor de la referencia, muy bien. Calcular la acción de control, ¿vale? Que aquí es donde entra que esta f de tal, esto puede ser un PID o, ¿vale? U otra cosa. Es lo que veremos a lo largo del curso. Y entonces ya actualizar la salida del computador. Bueno, vamos a ver cómo llevar a cabo la implementación digital de un control tipo relé, como el que habíamos visto antes. Lo voy a leer muy rápido porque la idea de esto es que si hubiéramos estado en el laboratorio, yo ahora pongo este código y este código lo íbamos a probar ya en directo y veíamos todo lo que daba de sí el código. Luego pasaba al siguiente control, lo implementabas, veíamos todo lo que daba de sí. Luego al siguiente. ¿Vale? Esa era un poco la idea. Lo que pasa es que hoy lo que voy a hacer, como he comentado, es centrarme solo en la teoría. Pues lo que voy a hacer es, digamos, los voy a comentar los códigos muy rápido porque el próximo día, uno por uno, ¿vale? Lo iremos todos a la vez, más o menos, y los iremos probando, los códigos, para ver que efectivamente todo lo que hice esto de la teoría nos lleva a la implementación de controladores digitales, ¿vale? Bueno, pues tal y como hemos dicho antes, el código sería primero leer la entrada analógica, en segundo lugar leer la otra entrada analógica y luego, bueno, pues simplemente esta función matemática. Si la referencia es más grande que la realidad, eso es que hay que meter caña, si no, pues no metas caña. Y luego salida analógica igual a U. Claro, esto es pseudocódigo, ¿eh? Esto, si fuera Arduino, por ejemplo, lo traduciríamos en lo siguiente. Bueno, haríamos una rutina de interrupción periódica, que ya lo veremos en la práctica, y luego tendríamos por ahí una rutina de interrupción periódica. Llamémosle, por ejemplo, void ejecución periódica, por ejemplo. Porque por arriba hemos definido un temporizador que nos permite ejecutar esto cada cierto tiempo. Bueno, ¿cómo se hacía la lectura de entradas analógicas? Bueno, lo comentamos el primer día, pero lo recordamos ahora, y eso se hace mediante analog read, por ejemplo, en el canal A0. ¿Cómo se hacía también la lectura de la entrada analógica? Pues imaginemos que hemos puesto un potenciómetro para que el usuario diga cuál es la referencia. Pues analog read A1, que sería otro canal de entrada analógica.
¿Vale? Y luego esto de aquí, bueno, pues eso ya es código C de bueno, bien hecho, que sería pues eso, if R es mayor que I, ¿vale? Yepa. Entonces, pues a la acción de control U le metemos Umax, que Umax podría ser, en fin, eso tiene que ver con esto de salida analógica, por ejemplo, si esta entrada analógica que estamos poniendo aquí, ¿eh? Analog read en Arduino, es de 10 bits. Es decir, eso nos lleva a que devuelve valores de 0 a 1023, 1024 valores distintos, que habíamos dicho antes. Pero el analog write de Arduino trabaja con 8 bits. Es decir, solo va de 0 a 255, que son los 256 valores que habíamos comentado anteriormente. Vale, entonces el valor máximo podría ser 255, por ejemplo, y si no, pues meteríamos 0, por ejemplo, ¿vale? Bueno, y finalmente cerraríamos lo que es esta función periódica. ¿De acuerdo? Esto es pseudocódigo, ¿de acuerdo? Y esto ya es código C. Fijaros que nos faltan cosas todavía por poner, que es esto aquí, antes de que acabe la ejecución, a lo que he visto que es que la salida analógica tenga este valor. Es decir, nos falta poner aquí analog write en el canal, bueno, no sé, imagino la salida 5, el valor U. Es decir, por la salida número 5 quiero que me saques el valor U. Que me haz la diferencia con esto. Es decir, esto aquí es una señal de lectura y la otra es de escritura. Es decir, cuando aquí yo conecto un cable y yo quiero aquí dentro una variable asociada a lo que hay fuera, la forma de hacerlo es así. Analog read de este canal, me imagino que esto es el pin A0, ¿de acuerdo? Y el resultado guárdamelo en Y. Entonces, eso me lleva a que los voltios que hay aquí fuera, trasladados a un rango de 0 a 1023, acaben en esta variable. Esta función es del revés. Yo escribo en una variable U un valor que se lo copio luego al convertidor digital analógico. Bueno, en verdad es un generador PWM, ¿vale? Pero bueno. Y entonces yo tengo aquí fuera, en ese pin número 5, tengo ahí fuera luego los voltios, al escribirlo así. Los voltios que se indiquen en esta variable U. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, variaciones que podemos hacer. Por ejemplo, podemos llevar a cabo variaciones como esta de aquí, que es si quiero poner una histéresis, lo que tenemos que hacer, recordad, es que cuando el error, o sea, cuando estoy aplicando la acción de control positiva, eso lo hago mientras el error sea positivo y hasta negativo con cierto valor. ¿Vale? Que este punto de aquí es el punto en el cual el error es igual a menos la histéresis. Y el error, recordad que por definición, recordad el dibujito del controlador, y aquí está la planta, el error es R menos I, ¿vale? Es decir, esto de aquí significa cuando R menos I es igual a menos H, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el error es mayor que ese valor, es decir, cuando R menos I es mayor que menos H, es cuando aplicamos la acción de control positiva. ¿Vale? Que eso al fin y al cabo, si pasáis esto al otro lado y tal, es cuando I es menor que R más H. ¿Vale? Que esta idea, recordad que también el hecho de que eso acabe así, perdón, si sea menor. ¿Vale? Mientras sí sea menor que, esperaros, R más H, sí, R más H. Vale, aquí hay un R más H. Este está al revés, perdón. Ahí no me había fijado que había una R ahí. Vale, entonces, fijaros, eso es compatible con el dibujito ese que habíamos visto antes aquí, ¿os acordáis? Decíamos, mientras la salida sea menor que R más H, mientras no llegue aquí, no pasamos al valor. Mientras esté por debajo, aplicamos a tope. En cuanto eso ya no se cumpla, en cuanto pasemos ahí, nos pasemos ahí de la raya, entonces aplicaremos este de aquí. Ah, bueno, vale. Perdonad, porque aquí lo que se marca es el instante de cambio. Perdón.
Un momentito. Perdón. Aquí lo que tenemos que hacer es, perdonad, es indicar el momento en el cual se cambia. Es decir, si yo estoy aplicando a tope, ¿en qué momento empezaré a aplicar la acción de control negativa? Cuando esté aquí, ¿no? Cuando esté aquí, que eso es cuando el error es menor que menos h, es decir, cuando r... ¿Cuándo aplicaré un min? ¿Cuándo aplicaré un min? Cuando r menos i sea menor o igual que menos h, ¿vale? Que eso es, lo aplicaré cuando i sea mayor que r más h, ¿no? Que es lo que tenéis. Y este sería el caso contrario, que había que analizarlo ahí. Yo lo había... Lo había explicado bien, solo que he señalado la línea de código contraria, perdón. ¿Vale? Vale, fijaros, esto es if u es umin, es decir, si en este momento estás aplicando umin, pues eso. ¿Vale? Bueno, esto realmente, en fin, bueno, así, ¿vale? Así está bien. Luego, también es verdad que si vosotros simplemente no definís las acciones de control cuando no pasan estas cosas, solo con definir que si caemos aquí, aplicamos un min, y cuando caigamos aquí, que apliquemos un max, realmente esto ya funciona. Es decir, no requiere realmente definir los casos intermedios. Si tú defines de aquí para allá lo que hay que hacer y de aquí para allá lo que hay que hacer, en los casos intermedios simplemente os quedaréis con lo último que ha pasado, ¿vale? Entonces el solito, digamos que recorrer hacia atrás. Es decir, que esto, si queréis, esta parte se puede ahorrar, ¿eh? No es obligatoria. Porque aquí, como está el retenedor de orden 0, simplemente si tú no ejecutas la línea de código, tú siempre estarás aplicando el último valor que calculaste, ¿vale? Si no es que pusierais aquí antes de esto igual a 7 y ahora voy a definir de verdad qué valor es. Si esto no lo hicierais, pues simplemente la última vez que se ejecutó la línea de código memorizáis el valor y aplicáis ese, ¿eh? Entonces esto, si queréis, os lo podéis ahorrar, ¿vale? Bueno, en el caso de utilizar los lenguajes de la norma IEC 61, 131 esta, ¿vale? Bueno, pues lo haríamos de esta manera, ¿eh? Si i es mayor que ref, then, recordad que la asignación en esa norma es con 2 puntos igual. Y else, con 2 puntos igual, el otro valor. Y luego el endif, ¿vale? Luego, cuando es con histéresis, bueno, pues habría que comprobar las dos condiciones. Recordad que en este caso las igualdades se comprueban con el igual así normal, no doble, ¿vale? Y las asignaciones con 2 puntos iguales, ¿eh? Esas son las claves. También lo podemos hacer con un bloque PID, simplemente poniendo una ganancia. Lo que pasa es que aún no hemos visto lo que es el PID, no lo hemos recordado. Pero con una ganancia tremendamente grande, también se puede llegar a ejecutar un control con histéresis de alguna manera, ¿vale? Bien, bueno, viéndolo ahora, que si queréis hacemos ahora el descanso, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Que es recordar que era un sistema, definiciones, que era un controlador, el control más básico que hay, que es el control tipo relé, cómo lo implementaríamos, aunque no lo hemos implementado, eso lo haremos el próximo día en clase. Y ahora veremos, bueno, recordatorio de lo que era el control PID y cómo se diseñaba y cómo se implementaría. Y el próximo día en clase lo llevaremos a cabo. ¿Ha quedado claro todo lo que hemos visto hasta aquí? Una pregunta. Sí. ¿Un retenedor exactamente qué sería? ¿Podría ser una tarjeta de memoria o es algo concreto? ¿Un Arduino? Es que no sé si me explico. Sí. Un retenedor, al fin y al cabo, normalmente es un condensador. Al fin y al cabo, un convertidor digital analógico a ver si tengo... Bueno, es el hecho simplemente, el retenedor de orden 0, es el hecho de que mientras tú no digas lo contrario,
un valor es aquel que tú has fijado previamente. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, a ver si tengo esto de aquí, este dibujito, que parece ser que hace referencia a un convertidor digital analógico, donde en función de los bits tú lo que vas haciendo es conectar ciertas resistencias o a tensión o a masa. Entonces, al final, la tensión que tienes aquí, si aplicaras Millman, pues es cierta combinación lineal de todas estas tensiones. Entonces, de alguna manera, en función de los interruptores que vas cerrando por aquí, pues aquí tienes 0, 1,2, los voltios que sean, ¿no? Vale, mientras tú no vuelvas a cambiar este registro, digo que estos interruptores siguen en el mismo estado que estaban en el momento en el cual los definiste, ¿no? Es decir, tú cuando le das a un fichero Word en tu ordenador a guardar, no es que lo guarde durante un microsegundo y desaparece, ¿no? Se queda guardado de por vida. Mientras no lo abras y lo cambies y lo vuelvas a guardar, se queda ahí guardado. Pues los registros de un microcontrolador es lo mismo. Cuando tú escribes un valor en un registro, es decir, cuando envías un valor a un convertidor digital analógico, tú estás cerrando ahí como unos interruptores, que en verdad es unos transistores, los estás poniendo en corte o en saturación. Y con esos interruptores, esos transistores, acabas generando cierta tensión. Y hay una circuitería electrónica, bueno, en este caso es un amplificador no inversor, que te genera cierta tensión a la salida. Bueno, pues esa tensión, mientras tú no cambies los valores, se va a quedar fija para siempre. Pues a eso es lo que le llamamos retención, que además normalmente se pone ahí un condensador. Y cuando tú cambias los valores, además hay cierta dinámica hacia el nuevo valor, porque hay un condensador ahí que se tiene que descargar. ¿Vale? Vale, gracias. No sé. El retenedor de orden cero es, digamos, es un formalismo para explicar lo que siempre pasa. Que, en fin, un retenedor de orden cero es, por ejemplo, el botón de la linterna de tu móvil. Cuando tú enciendes el móvil, la linterna, ¿no? Tú pulsas el botón y la linterna se queda encendida, ¿no? No tienes que estar ahí dándole todo el rato. Recuerda lo último que pulsaste, digamos, pues eso. ¿Vale? ¿Alguna aclaración? Esta también era interesante. ¿Alguna más que tengáis por ahí que creáis que convenga decir? ¿No? Bueno, voy a parar la grabación.